bodega en Vinces, Los Ríos. El informe para primer debate sobre el IVA establece un incremento temporal del 15%, uno permanente al 13% y otras medidas, pero en ninguna hay acuerdo. 130 policías ejecutan operativos simultáneos en Guayas, Azuay y El Oro y han detenido a 18 integrantes de la Banda de los Lobos. Los túneles descubiertos por las Fuerzas Armadas en la cárcel de Turi, en Cuenca, eran parte del diseño original del penal, pero las autoridades no explican por qué eran utilizados por los presos. Colombia declaró estado de desastre natural por los 21 incendios forestales que azotan al país debido al calor extremo y las sequías del fenómeno El Niño. Y el ecuatoriano José Acevedo, campeón panamericano de karate, recibió el premio a la estrella en ascenso de su deporte en 2023. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Stephanie Espín. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. La orden para destruir el mayor decomiso de droga de la historia del país ya fue dada. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Se trata de las 21.5 toneladas de droga descubiertas en una finca de Los Ríos el domingo. Droga capturada, una bomba de tiempo. El Ministerio del Interior acató una orden judicial y dio paso a la destrucción de la cocaína. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso? Carla Delgado nos amplía. Con una orden judicial, el Ministerio del Interior destruye 21.5 toneladas de droga mediante la técnica de encapsulamiento. El proceso, que se desarrolla en la provincia de Pichincha desde la mañana de este jueves, tomará alrededor de 11 horas y se hace en presencia de autoridades judiciales y con custodia de la Policía Nacional. Todo el proceso cuenta con medidas extremas. El lugar es mantenido en reserva y está especializado en la destrucción de droga. La prensa no tuvo acceso. El alcaloide fue decomisado en una finca del sector de Los Cedros en Vinces. Es la primera vez que en Ecuador se incauta esta cantidad de droga. Se ha dado golpes durísimos a los grupos criminales, se les ha quitado droga, también se ha investigado a las estructuras criminales, se ha puesto a órdenes de las autoridades, han recibido las sentencias y en ese trabajo no descansaremos. La Policía Nacional y el Ejército intervinieron en el operativo en el que un ciudadano fue detenido. Era el encargado de custodiar la droga. En el allanamiento, además, se incautaron, entre otras evidencias, 18 armas y alimentadoras de fusil. El decomiso fue evaluado en más de $1.000 millones en el mercado internacional. El Ecuador es uno de los pioneros en destruir droga por el método de encapsulamiento, un proceso que es rápido y económico que quemarla. Francisco Garcés detalla cómo funciona este mecanismo. El Ecuador está encapsulando grandes cantidades de droga. Es un proceso en el que las sustancias ilícitas se destruyen al ser mezcladas con otros materiales y convertidas en concreto. Ese método es 22 veces más rápido que la incineración. Todo empieza con las revisiones legales. La droga es pesada para comprobar que la cantidad coincide con la del cargamento que se debe destruir. Y luego se hace la prueba de campo para verificar su contenido. Es decir, que sea la droga que se ha ordenado destruir. Estas comprobaciones ante delegados judiciales y policiales. Una vez hechas las verificaciones, cada paquete es colocado en una cinta transportadora y se añaden otros materiales, en este caso vidrio. Al final de la cinta, los paquetes entran en una pulverizadora en donde se agrega agua, cemento, ripio, arena, otros desechos a destruir y acelerantes. Lo que sale de la máquina es concreto, que de a poco se vierte y se convierte, en este caso, en el piso de un galpón de la empresa contratada para la destrucción. Si bien el material pudiera ser usado en cualquier construcción, por lo pronto no está autorizado fuera de esa planta industrial, aunque el gobierno analiza emplearlo en instalaciones militares y policiales.
La velocidad del proceso es crucial para el país. Antes la droga se quemaba en hornos especiales, pero incinerar una tonelada tomaba hasta 13 horas. Con el encapsulamiento, una tonelada se destruye en algo más de media hora. El proceso en el Ecuador cuenta con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y según los análisis especializados, es imposible revertirlo. La droga no se puede recuperar una vez encapsulada. En Guayaquil, Estados Unidos entrega equipos a Ecuador para combatir al terrorismo y el crimen organizado. Merlin Ochoa cubre la ceremonia. Merlin, cuéntanos, ¿a cuánto asciende la donación? $7 millones y consiste en equipos de seguridad para las Fuerzas Armadas del Ecuador y en equipos de preparación ante desastres naturales para la Secretaría de Gestión de Riesgo. Entre lo donado están 6 camiones para logística y transporte de los militares, 44 motores para embarcaciones, sistemas operativos para lanchas, 2 ambulancias, 2 montacargas, además de equipos tecnológicos, y las capacitaciones que se tiene previsto se realizarán en los próximos días. La ceremonia estuvo liderada por el comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jaime Vela, y la general del Ejército, Lauren Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Escuchemos las declaraciones. Este es el testimonio de la colaboración conjunta entre nuestros países y también es un testimonio del poder de la cooperación y de nuestra alianza. De esta manera, podemos fortalecer a nuestras fuerzas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales que nos afectan a ambas partes. Las Fuerzas Armadas y el Ecuador se lo agradecen, al mismo tiempo que nos comprometemos a seguir desarrollando las capacidades de nuestra institución armada en pro del país y de sus habitantes. Señora General Richardson, señor embajador de Estados Unidos, tengan la seguridad de que este equipo militar será utilizado para conseguir la paz. La donación de Estados Unidos, que se realizó a través de la Oficina de Cooperación en Seguridad de la Embajada en Ecuador, llegó a Guayaquil la noche de lunes y se tiene previsto que desde mañana viernes se distribuyen los diferentes repartos y unidades. Es la información desde el fuerte militar Huancavilca, ubicado en el kilómetro 8.5 de la vía a Daule. Militares de Estados Unidos y Ecuador podrán incautar buques y aeronaves sospechosas de actividades ilícitas. El acuerdo regula el procedimiento y la intervención militar combinada, como lo explica ahora Paul Romero. Buques y aeronaves sospechosas de actividades ilícitas serán interceptadas por militares de Estados Unidos y Ecuador. El acuerdo firmado entre los dos países faculta la ejecución de operaciones combinadas en territorio nacional y ejercer jurisdicción sobre las embarcaciones sospechosas, la carga y las personas a bordo, también la incautación, el decomiso, el arresto y el enjuiciamiento de los implicados. En la medida que permitan las leyes, la Guardia Costera de los Estados Unidos o la Armada del Ecuador, responsables de las operaciones en contra de las actividades marítimas ilícitas, podrán transferir los activos decomisados o el producto de su venta. El acuerdo contempla beneficios a los militares estadounidenses, como la inmunidad y la autorización para el uso legítimo de la fuerza en defensa propia y en función de las circunstancias, con excepción de operaciones en aeronaves civiles en servicio. Los vehículos, buques y las aeronaves operadas por Estados Unidos no estarán sujetos al pago de derechos de aterrizaje, estacionamiento, navegación o sobrevuelo en jurisdicción nacional. Los militares de Estados Unidos y de Ecuador pueden actuar como agentes a bordo en los buques y aeronaves de los dos países para autorizar la persecución e interceptación. Las controversias que se originen por la ejecución de las operaciones combinadas serán solucionadas por mutuo acuerdo según el documento avalado por la Corte Constitucional. Para que entre en vigencia el acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos, el presidente Daniel Noboa tiene que firmar el correspondiente decreto ejecutivo. Bandas, radiografía del crimen. Una investigación periodística transnacional revela las principales fuentes de financiamiento del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Según este trabajo, la banda explota el mineral en 20 minas que están bajo su dominio. En Azuay.
Material aurífero valorado por la policía en $2 millones fue incautado en la ciudad de Machachi, en Pichincha. La mercancía, transportada en 2 tráilers, salió de Imbabura con destino a la provincia de El Oro. El hallazgo se registró el pasado 15 de enero y 2 personas fueron detenidas. Según un informe de inteligencia militar, iba a ser utilizado para la adquisición de armas, municiones y explosivos de grupos narcocriminales. Una investigación de Inside Crime detalla que la organización Los Lobos, vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación en México, diversificó sus economías ilegales, especializándose en otros ámbitos del crimen organizado, como la minería ilegal. Esta última actividad en provincias como Imbabura y Azuay. El análisis señala que Los Lobos se constituyó como la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con más de 8,000 miembros distribuidos en las 35 cárceles. El portal de investigación Código Vidrio, en alianza con Revista Vistazo y el medio de comunicación Ojo Público de Perú, revelan en un informe periodístico titulado Las narcomafias del oro, que Los Lobos extraen este mineral de 20 minas bajo su dominio en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay. También cobran entre $300 y $900 a cada persona que quiere extraerlo. La operación minera les dejaría ganancias estimadas en $3.6 millones por mes. En Ponce Enríquez, Los Lobos también causaron, según la investigación, un incremento de la violencia con el secuestro de personas en localidades mineras, ataques armados a concesiones y extorsión a trabajadores. En el caso Metástasis, se revelaron las conexiones políticas, los métodos de lavado y el financiamiento de estas bandas en la minería. También se señala a Leandro Norero como un patrón para Los Lobos, que utilizaba la explotación del oro como una vía para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Concluye el trabajo colaborativo. Incluso cuando fue capturado en mayo de 2022, en la casa de Leandro Norero se encontraron 42 lingotes de oro. 18 miembros de la banda Los Lobos que operaban en el cantón minero Ponce Enríquez fueron detenidos esta madrugada. Están acusados de extorsión, de poner explosivos en puentes, asesinato y robo. Hubo allanamientos en 3 provincias y entre los detenidos constan 3 cabecillas, como informa Fabricio Lapo. Luego de 6 meses de investigaciones, 150 policías ejecutaron un operativo simultáneo contra una red vinculada a la banda Los Lobos en El Oro, Guayas y Azuay. En esta última provincia tenían un centro de operaciones en el cantón Ponce Enríquez, donde se habían tomado minas. Fueron 16 allanamientos en viviendas ubicadas en esta localidad y también en Machala, Pasaje y Guayaquil, donde decomisaron explosivos, armas, 8 vehículos y uniformes similares a los de agentes de tránsito, con los que además simulaban falsos operativos para asaltar en la vía Machala-Guayaquil y otras carreteras principales. Este grupo de personas aprendidas se dedicaban al tema de extorsión, orientadas específicamente a extorsionar con altas cantidades de dinero a las concesionarias que se dedicaban de manera legal a la extracción del material aurífero. Hubo 18 detenidos, entre ellos 3 hombres, identificados como cabecillas de este brazo armado Los Lobos. Específicamente hablamos de alias La Traca, que es el jefe operativo que tenía su predominio delictual en el cantón Ponce Enríquez. De igual manera, alias La Jota, que es el líder de este crimen organizado que se desarticuló el día de hoy, y alias Jordi, que es el jefe de sicarios de este crimen organizado. También indicó que 2 de los detenidos son extranjeros. Colombia declaró estado de desastre natural por el aumento de incendios forestales. Su origen fue atribuido principalmente al clima seco y a las altas temperaturas. En su más reciente balance sobre la emergencia, la Unidad para Gestión de Riesgos y Desastres reportó 21 incendios forestales, principalmente en Bogotá, donde hay equipos de bomberos combatiendo las llamas que amenazan con llegar a las antenas de telecomunicaciones ubicadas en el Cerro del Cable. Las llamas han dañado ecosistemas en los cerros orientales de la capital y en el Parque Nacional Natural El Tuparro. Además, se registra un deterioro importante en la calidad del aire en Bogotá, afectando a los habitantes.
En 9 localidades del norte, centro y el oriente del país se registraron esta semana temperaturas récord de hasta 40,4 grados centígrados. Por eso el presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de desastre natural. En regiones como Bucaramanga, la comunidad del barrio El Porvenir retuvo y entregó a la policía a un hombre señalado de provocar un incendio que rápidamente fue controlado por los bomberos. Ahora las autoridades buscan a otros posibles pirómanos en el área. Colombia enfrenta una ola de incendios provocados por el calor y las sequías derivadas del fenómeno del Niño. Las autoridades destacan que desde noviembre se registraron 237 incendios forestales que han afectado a 131 municipios de 5 departamentos. Un deslave bloqueó parte de la vía Latacunga-La Maná. Tendremos un informe desde el sitio al volver. Además, la propuesta de aumentar el IVA será debatida este sábado en el Pleno. ¿Qué otras medidas serán evaluadas? Entérese luego del corte. ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo. Al que madruga, dos le ayudan. Con Alka-Seltzer Boost, rápido alivio para que sigas tu ritmo. Las lluvias provocaron un deslave en Cotopaxi que bloqueó la vía Latacunga-La Maná por 18 horas. Patricio Viera amplía el tema. Cuidado, don Pato. Cuidado, 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 cuidado. Fue en el sector conocido como el Guayacán, a 10 kilómetros al oriente del cantón La Maná, en Cotopaxi, donde parte de una montaña se derrumbó. 4.000 metros cúbicos de tierra y escombros cubrieron unos 200 metros de la vía Latacunga-La Maná en el kilómetro 119, una importante carretera por donde circulan unos 2.000 carros al día, sobre todo vehículos pesados. Esta vía es muy importante ya que conecta la sierra con la costa.
En el área quedaron cerca de 25 vehículos varados debido al cierre. Desde hace unos 2 meses en la zona se han registrado torrenciales lluvias que han durado hasta 8 horas, provocando al menos 12 deslizamientos de menor magnitud. Luego de 18 horas, trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, de la Prefectura de Cotopaxi y del municipio de La Maná lograron remover los escombros y habilitar un carril. Se espera que este viernes toda la vía quede completamente desbloqueada. Clima, qué hacer y qué evitar. El Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta de temperatura máxima y radiación alta en el país. En la región costa, la temperatura máxima será de 32 grados centígrados, en la sierra llegará hasta los 27 grados centígrados y en la Amazonía hasta los 34 grados centígrados. Las provincias más afectadas por la ola de calor serán Pichincha, Sucumbíos y Orellana. Asimismo, hay alerta de radiación ultravioleta alta y extremadamente alta en la costa. El nivel será de 8, en la sierra el nivel máximo será de 13 y en el oriente se estima una radiación con un nivel de 11. Las provincias más afectadas serán Imbabura, Pichincha, Sucumbíos y Orellana. Tome precauciones, recuerde tomar agua constantemente, usar protector solar, gafas, gorra y ropa que cubra los brazos. La propuesta de aumentar el IVA al 15% será debatida por el Pleno este sábado en una sesión virtual. Antes, la Comisión Legislativa aprobó el incremento de manera temporal. Patricio Díaz cuenta que otras medidas serán evaluadas. Los 5 votos de la bancada oficialista en la comisión permitieron que se apruebe el informe para primer debate de la ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno. El documento incluye 4 medidas. El incremento del IVA al 15% hasta 2026 y luego se mantendrá de forma permanente en el 13%. Esta decisión impidió el apoyo del correísmo y el Partido Social Cristiano. Ellos no respaldarán el incremento ni de un punto en ese impuesto. Según el gobierno, es una medida de recaudación inmediata, algo que requiere la economía fiscal y es el monto más grande porque suma 1.300 millones de dólares. La segunda medida es un impuesto a las utilidades de los bancos. Dependiendo del monto de sus ganancias, la Comisión propone una escala de tributo del 15 al 30%. Esperan 293 millones de dólares. La tercera medida es un impuesto del 5% por utilidades extraordinarias a las sociedades, excepto medianas y pequeñas empresas. La base será el ejercicio fiscal del 2022. Se proyecta recibir 177 millones de dólares. Estos 2 tributos, según juristas, caen en retroactividad y por lo tanto en inconstitucionalidad. Y el argumento que se quiere esgrimir ahora es que en anteriores ocasiones la Asamblea Nacional ya lo ha hecho, pero los errores del pasado no justifican las inconstitucionalidades del presente. Sin embargo, este no es un tema solo del oficialismo. El correísmo incluye en su informe de minoría la misma contribución a la banca. Sus porcentajes se basan en las ganancias de 2023. El Partido Social Cristiano propone similar contribución a utilidades de las sociedades, basándose en el ejercicio fiscal de 2022. Nosotros cuando hacemos una propuesta decimos que es un factor de comparación sobre el cual se puede realizar un cálculo, que aunque parezca lo mismo no es lo mismo. La cuarta medida que incluye el informe de mayoría es disponer al presidente de la República la revisión de la tarifa del impuesto a la salida de divisas, ISD, y decidir si la mantiene en el 3.5 o la aumenta, como pide la Revolución Ciudadana. El sábado, de manera virtual, se realizará el primer debate de esta norma en el Pleno de la Asamblea. Ecuador paga más de 4.000 millones de dólares por el subsidio a los combustibles, pero narcotraficantes y contrabandistas también se benefician, dejando pérdidas al Estado de al menos 106 millones de dólares cada año. Diego Cuenca con los detalles. El gobierno subsidia 22 combustibles para los sectores industrial, pesquero, eléctrico, comercial y para uso vehicular. Eso le cuesta al país 4.000 millones de dólares. Pero los estudios hechos por el propio Estado revelan que esa medida también beneficia a narcotraficantes y contrabandistas,
que se aprovechan de lo barato que resulta comprar gasolina o diésel en Ecuador. La primera vía está en el tráfico de combustibles, que sale por las fronteras terrestres con Colombia y Perú, e incluso por mar, para revenderlos en los países vecinos. La información más reciente es del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, y estima que entre el 2019 y 2020 se perdieron más de 106 millones de dólares por contrabando de diésel. Eso significa que cada año el 10% de ese combustible subsidiado va a manos de contrabandistas. A eso hay que sumarle el robo de combustible. El ministerio asegura que en el 2023 perdió 69 millones de dólares en 8 poliductos debido a las perforaciones que hacen los traficantes. Una tercera vía en la que el subsidio beneficia a las mafias está en la gasolina. Según la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito, Ecuador sirve a la demanda del narcotráfico, que requiere 98,7 millones de litros de ese combustible por año para producir cocaína. Otro eslabón de la cadena está en el combustible que las mafias destinan a las lanchas rápidas, que sacan la droga del país hacia Centro y Norteamérica, incluso creando gasolineras flotantes clandestinas para las embarcaciones, pero no se conoce exactamente cuántos galones se usan para esa operación. Estos problemas se resolverían con una focalización del subsidio, según el plan del gobierno de Daniel Noboa. Eso permitiría una reducción de hasta el 25%. ¿Qué actividades ilegales hacían los presos en los túneles de la cárcel de Turi? Entérese al volver. Además, otras conversaciones del caso Metástasis reveladas por la Fiscalía demostrarían cómo el narco Leandro Norero lavaba su dinero. Ya regresamos. Alijan acabará con cualquiera. Años detectados en la cárcel de Turi por las Fuerzas Armadas forman parte de la edificación y constan en los planos originales, pero inexplicablemente eran utilizados por los presos para fabricar armas y mover droga dentro del penal.
Bessie Granja explica que no se precisó desde cuándo estaban en manos de los detenidos. Tras el hallazgo de los túneles subterráneos en la cárcel de Turi en Cuenca, detectados por miembros de las Fuerzas Armadas que utilizaron georradares para esta operación, el gobernador de Azuay, Milton Benítez, explica que eran parte del diseño original del centro, construido en 2014 en el gobierno de Rafael Correa. La autoridad afirma que esto se confirmó tras una revisión de los planos originales de la cárcel, donde constan estos conductos que tienen una extensión aproximada de 1.000 metros. Estos túneles estaban previstos cuando haya alguna revuelta, cuando haya alguna situación, alteración, entrar por ahí la fuerza militar o la fuerza policial. Los túneles, donde existen tuberías de agua y de internet, se conectan con los 9 pabellones de la prisión y con las torres de vigilancia. El funcionario descartó que exista alguna salida con el exterior de la cárcel, pero reveló que tenían un circuito de videovigilancia, que se presume también era controlado por los reos. Igualmente tenían compuertas electrónicas, todo estaba bien diseñado. Es por eso que ellos inmediatamente se tomaban siempre las torres como poder de que se han tomado todo el centro de rehabilitación Turi. El titular de la gobernación admite que hasta antes de la intervención militar, toda esta edificación subterránea era manipulada por los privados de libertad, que lo utilizaban para la fabricación artesanal de armas y el traslado de droga a las celdas, pero no precisó desde cuándo. En este centro de rehabilitación, los presos también causaron daños en el circuito de videovigilancia y las cámaras interconectadas del sistema EQ911. La Corte de Pichincha declaró culpable a la ex jueza María Belén Domínguez por tráfico de influencias en la acción de protección que en 2021 benefició al entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda, para que se mantenga en el cargo. Los magistrados le impusieron una pena de 3 años de prisión como autora del delito. La Fiscalía acusó a Domínguez de usar a sus subalternas para manipular el sorteo y que la causa recaiga en su despacho. Pese a ser un recurso constitucional, ingresó sobre la hora como un proceso de violencia contra la mujer. Se usó la figura de acto urgente para que no se sortee entre los 331 jueces de la ciudad. Metástasis, la infiltración narco. Tras radicarse en Estados Unidos, Javier Jordán continúa haciendo negocios a los que invitaba el narcotraficante Leandro Norero. Según los chats que recuperó Fiscalía y forman parte del expediente del caso Metástasis, las empresas eran usadas para lavar parte del dinero que obtenía alias El Patrón por el envío de droga a Europa. Luisa María Heredia con el informe. En su perfil de la red social X, Javier Jordán se presenta como inversionista, constructor y emprendedor. Fiscalía estima que en la última década manejó bienes que superan los $10 millones, aunque no figuran a su nombre. Pero de su actividad económica hay pocos rastros en Ecuador. Incluso las 3 empresas de las que era accionista en 2020 cuando salió del país para radicarse en Miami y que se dedicaban a la compra-venta de bienes inmuebles y de ropa usada, entraron a fase de disolución y cancelación. Según la Superintendencia de Compañías, el Ministerio Público indaga negocios que en los últimos años se habrían concentrado en Panamá y Reino Unido. Cuando era legislador, el asesinado candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, denunciaba que Jordán era el hombre detrás de un entramado de empresas offshore, también presente en Estados Unidos. En un diálogo del 11 de agosto de 2022 que consta entre los chats recuperados por Fiscalía, el usuario que atribuyen a Jordán le contó a Leandro Norero que estaba incursionando en la industria cosmética. Sí te conté algún día que tengo un laboratorio cosmético. Ayer me trajeron unas gomitas para hombre y mujer que son de apetito sexual. La voy a romper con eso. Habla serio. ¿Y efectos secundarios? Hasta ahora nada. Estamos en estados de permisos. Es que es un suplemento vitamínico. Son puras gomitas como las vitaminas de los niños. Un éxito va a ser. Acuérdate. Lo voy a patentar. Chévere, ñaño. Esa nota pega si le haces. La idea, según se evidencia en los chats, era incluir al laboratorio en la red de
lavado de dinero que favorecía a Norero. Ando hasta las de camello. Estoy en reunión de olores de desodorantes. Belleza. Méteme en el camello. Voy a lanzar unos productos vaganzotes. Parecen franceses, hechos acá, pero con precio de China. Belleza, ñaño. ¿Qué tiro? Ahí avisa, tengo los vendedores. Vas a ver, ahí te doy la distribución que vendas allá. Hagamos plata. ¿Qué se necesita? Revlon quebró, me estoy cogiendo los productos Pepas. Siempre haciendo hueco a las grandes industrias. Pero la plena, vamos activando. Si no nos llega la vejez, chiros. Alias el patrón le habría hecho caso a Jordán. El 18 de agosto de 2022 lo puso al tanto de la reactivación de su operación, el tráfico de drogas. Mira, hice una prueba con 100 por ahí. Metimos entre unos panas. Yo me fui con 10 para probar. Ya llegué con eso. ¿Dónde? Guate, a ese precio. Simón, eso es una semana. ¿Pero dónde entregas? ¿Agua? Sí, por agua. En la 52 yo mandaba por allá mis barcos. Pero cogieron 2 toneladas en agua, mi pana Bukele. Pero esas son lanchas que salen desde Manta. Yo solo tengo Europa. En buque. Bueno, me avisas que necesito hacer dólares. La vida es muy cara por acá. Granjeros de Francia se suman a las protestas de otros países europeos que se oponen a una serie de medidas como la eliminación de subsidios y el aumento de impuestos, en medio del proceso de la llamada transición verde para una agricultura sostenible que pone ciertos límites a la producción. El informe con Iliana Suárez. Granjeros y agricultores de Francia, Alemania, Polonia y Rumania protestan en decenas de ciudades en contra de las directrices medioambientales y presupuestarias impuestas por sus gobiernos para cumplir con las normas de la Unión Europea. Principalmente la eliminación de subsidios al diésel, lo que incrementa sus costos de operación. El reglamento sobre el clima busca reducir las emisiones de efecto invernadero en un 55% para el año 2030. Esto ha llevado a varias naciones a tomar medidas para disminuir el consumo de energías y combustibles dañinos para el planeta, además de prohibir el uso de pesticidas y aumentar impuestos a vehículos contaminantes y ciertas maquinarias. En Francia, los agricultores usaron sus tractores para bloquear vías importantes en el país. Y en un pequeño municipio al norte de Toulouse, vaciaron volquetas llenas de heno y llantas viejas a la entrada de las oficinas municipales. También lanzaron material fertilizante contra supermercados, mientras que al norte de Aviñón lanzaron a la carretera una serie de productos agrícolas, principalmente frutas y vegetales importados. En Rumania, agricultores y camioneros iniciaron una protesta contra los ineficientes controles fronterizos que permitan el ingreso de productos más baratos. Rechazan los altos impuestos que pagan frente a inversores extranjeros. En Alemania y en Polonia también rechazan el aumento de los costos de fertilizantes. En Países Bajos, Bélgica, Irlanda y España hay otras protestas, pero a menor escala. Estas naciones comparten además la preocupación por la llegada de productos agrícolas ucranianos a precios mucho más bajos y están en contra de la importación de carne bovina desde Argentina y Brasil. Arabia Saudita introduce un plan para regular el consumo de alcohol y contrarrestar el comercio ilícito de estas bebidas. El país se está preparando para abrir su primera licorera en la capital Riyadh, que atenderá exclusivamente a diplomáticos y otros extranjeros no musulmanes. La venta y el consumo de alcohol en ese país están estrictamente prohibidos desde 1952 y se castigan con latigazos, deportaciones, multas y prisión. Pero la nueva medida es parte de un plan mucho más amplio para atraer a los turistas y que poco a poco la economía deje de depender exclusivamente del petróleo. El sindicato de maquinistas de trenes de Alemania declaró una huelga de 6 días exigiendo que se reduzca la semana laboral de 38 a 35 horas, así como en un aumento del 18% en los salarios. Piden un incremento de $600 cada mes. El gremio reúne a 40.000 trabajadores entre conductores y otros empleados. La medida ocasiona múltiples retrasos y cancelaciones por el cierre de las operaciones hasta la próxima semana. Para recuperar 2 camiones llenos de licor de contrabando, delincuentes enfrentaron a la policía en Ibarra. Los detalles luego del corte.
Además, lluvia de goles en el preolímpico sub-23. Al volver, las imágenes. 3 mujeres se convertirán en dueñas. ¡No te vayas! Mi amor. Eres un asesino. De su propio destino. Aprendí lo que es una hermana y fue gracias a ti. Somos hermanas. No evitarán que yo sobreviva. No moriré. Destino en llamas. Muy pronto. Sus ojos vieron la traición. Tú sube y hablaremos. Y su corazón se destrozó. ¡Te dije que no la trajeras a la casa! ¡Me engañaste! ...6, 9 y 12 meses sin intereses. Kiwi y Mega Kiwi. Un convoy de la policía que escoltaba 2 camiones con más de 45,000 botellas de cerveza de contrabando fue interceptado por 4 vehículos y atacado a balazos en Ibarra, en Imbabura. Los ocupantes intentaron arrebatar la mercancía decomisada valorada en $60,000. Cristian Tinajero con el reporte. El ataque ocurrió en Ibarra aproximadamente a las 9:30 de la noche, cuando delincuentes a bordo de 4 vehículos intentaron recuperar 2 camiones que habían sido decomisados en Cayambe, provincia de Pichincha, y eran trasladados hasta las bodegas de la aduana, en la capital de Imbabura, por transportar artículos de contrabando. Llegando al sitio, se originó un enfrentamiento a tiros entre policías y cerca de 10 hombres, que quisieron llevarse la mercadería de los camiones, pero no lo lograron. Al verse acorralados, los delincuentes escaparon y empezó una persecución. Un carro de la policía que seguía a los involucrados chocó contra otro que circulaba en la zona céntrica. Tras 30 minutos, en la vía Panamericana Norte, cerca de la parroquia Salinas de Ibarra, uno de los vehículos involucrados se volcó y uno de sus ocupantes fue capturado. Una brigada del ejército se unió al operativo de búsqueda. Los uniformados encontraron otros 2 carros que habían sido abandonados en la vía. La mañana de este jueves, la policía mencionó que los camiones que intentaron llevarse contenían 45,000 botellas de cerveza provenientes de Colombia. Este contrabando, dicho por los investigadores, supera el monto de los $60,000. Este enfrentamiento ocurrió 24 horas después de haberse levantado el toque de queda en Imbabura. Continúan las emociones del preolímpico sudamericano que se desarrolla en Venezuela. Vamos a revisar las anotaciones de la jornada de ayer. Hubo sorpresa. Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, se enfrentaba contra Paraguay
Y la Celeste se adelantaba apenas al minuto 8, ahí estaba Marcelo Bielsa, poco efusivo, ante el gol de Luciano Rodríguez. El mismo Rodríguez con remate al filo del área, ponía el 2-0, ganaba con comodidad el equipo uruguayo en apenas 30 minutos, pero de inmediato llegó esta jugada, el balonazo, y Ronaldo de Jesús, el defensa central de cabeza, que sorprende a los uruguayos y anotaba el descuento, pero había tiempo todavía para más goles. Luciano Rodríguez tomando el rebote, era su tercer gol en el partido. Uruguay ganaba 3-1, pero de inmediato vino la reacción paraguaya. Toma la pelota el número 10 y habilita a